Hola taitantos, bienvenidos un día más a esta tertulia que es, siempre lo decimos, pero es que es verdad, la de todos ustedes. Los trámites burocráticos son procedimientos administrativos que deben seguirse para hacer gestiones con las administraciones públicas, pues solicitar un pago, inscribir documentos, todas estas cosas que hacemos a veces los ciudadanos. Y los procedimientos son el conjunto de pasos que hay que cumplir. Y las gestiones administrativas propician esos pasos que debemos cumplir con las administraciones públicas. Este es el tema de hoy en Hola Taitantos. Hola, Loli, Norberto, hola. Ana, José Ángel. Oye, si lo que dije al principio para la presentación, si en lo que dije hay algún error, vosotros que sois expertos me lo corregís. Ya sabéis que permito las correcciones. Pues eso, los trámites burocráticos son esas historias, esas gestiones que tenemos que hacer y que se escuchan muchas quejas a los ciudadanos, ¿no? De que si se pide demasiado, de que si no facilitan las cosas, está tan complicado. Hombre, y yo tengo que decir una cosa que puedo hablar más de oídas que de experiencia. Sí que es cierto que la gente se queja, que se pide mucho, que yo no lo sé. Yo las pocas veces que tuve que hacer así gestiones, a mí me resultaron fáciles. Y las que yo preveía que no iban a ser fáciles, las encargué. Yo lo que os preguntaba era eso, si son tan complicadas, ¿eran más simples antes? Porque claro, estas quejas de la gente vienen de algo. No, me imagino que es que cuando hicieron gestiones en otras épocas o hace unos años no les resultaron tan complicadas para que ahora se quejen así, ¿no? Bueno, porque es la implantación de la famosa digitalización, la administración que fue acelerada por el tema del COVID y que se quedó, lógicamente. Entonces, a partir de ahí, los trámites son totalmente una barrera para, sobre todo, bueno, para determinadas personas que a lo mejor tienen una conducta digital que pueden jugar con ellas, pero pues hay muchísimas otras. ¿No sería más fácil ahora con la digitalización y más rápido que antes, que todo iba a mano y con archivos y con papeleos, historias? Yo voy a hablar de un caso personal que me pasó hace unos días en un ayuntamiento, una casa que tenemos alquilada a la familia. Había que cambiar un inquilino que había estado hacía 8 años en el padrón, se ponía en el padrón a las personas nuevas y querían que no existiesen los anteriores, bueno, de cara a las gestiones que tuviesen que hacer ellos. La primera barrera, el horario. No cabía mandarlo por correo electrónico la información, tenía que ir la titular, mi madre tiene 83 años, con un escrito que contase todo esto y con una serie de documentación acreditativa que legalmente no hay por qué guardar un contrato de hace más de 5 años, esto hacía 8, con lo cual todo fueron trabas. El horario en primer lugar, yo creo que antes sí había los horarios de tarde y ahora yo creo que se tiende a recortar los horarios a solo horario de mañana. Yo tuve que pedir horas en el trabajo porque era entre las 9 y la 1. ¿Qué persona que está trabajando dispone de 9 a 1 cuando además no es tu ciudad, te tienes que trasladar y demás? Yo intenté hacerlo online, no, que tenía que ser presencial. Llevar el escrito que le redacte a mi madre, que tal y que cual, que no todo el mundo puede hacer eso él mismo, es lo que dice Roberto. Derivas esas gestiones, no, se supone que es una cosa sencilla, que todo el mundo estamos empadronados en algún sitio y eso debería facilitarse. Yo lo que quería comentar era que, en general, los trámites burocráticos, en general, son todos complicados, en general, para el ciudadano de a pie. De hecho, como profesional que fui tantísimos años de la abogacía, me di cuenta de que los abogados a veces tenemos que tramitar temas burocráticos que nos parecen simples a un profesional, pero un ciudadano no lo es. Entonces, yo creo que hay muchas trabas. Y quería hacer incidencia también en una cuestión que es la siguiente. Los trámites burocráticos, como ya dije, son complicados, pero hay algunos que son extremadísimamente complicados. Por ejemplo, quiero hablar de ello, es cómo una persona que viene del extranjero solicita
el permiso de residencia. Yo lo que quería decir es que en el mundo este de Internet, en el que tienen toda la información, o casi toda la información, la administración nuestra, ¿por qué tenemos que seguir haciendo gestiones con información que tiene la administración? Una gestión, por ejemplo, en lo que nos toca, el turno de oficio, la gestión de la justicia gratuita, pero si prácticamente todo lo tiene la administración, es redundante que yo presente una serie de papeles en un horario. Hay determinados colegios que sí lo puedes presentar online, otros no, pero volvemos al horario y información que tienen. Tú autorizas a que los datos administrativos los puedan coger. Entonces yo no veo esa necesidad de esa comparecencia con el kilo de papeles. No lo veo. Me parece como una incongruencia en este tiempo. ¿Quién nos atiende? Pues depende de quién nos atienda, nos lo hace más amable o no, pero eso en la vida en general y en todos los profesionales con los que topes. Hay funcionarios que te lo hacen sencillo, te lo explican y están cargados de paciencia para ello, y hay otros que a lo mejor no, pero eso yo creo que pasa en todos los sitios. No podemos decir que en la administración haya mejor o peor funcionariado que en otras instituciones. Bueno, yo quería incidir en la primera barrera, que es la cita previa. La cita previa es el primer sitio donde, dependiendo de las administraciones, donde se topa la gente que quiere participar con verdaderas dificultades, que si la clave, que si el registro, que si... Entonces, bueno, pues al final tiene que normalmente recurrir o al nieto correspondiente o a algún profesional que le abra esa puerta, ¿no? Y simplemente para solicitar. Cuando la solicite se la dan y llega y necesita esto y esto. Vale, para la próxima pido otra vez cita. Entonces, claro, estamos alargando todos los procesos para de alguna forma, en perjuicio totalmente de los solicitantes. Sí, hay una cosa en la que me sorprendió mucho, que nunca lo había hecho, es tramitación de una herencia, donde existen unos bienes, o sea, existen unas fincas, existen unas cosas, y tú tienes un conocimiento de esas fincas, pero luego tienes que pasar por varios sitios. Te dicen, no, porque esta no limita aquí, esta limita en otro sitio, esta no está dada al nombre de esta persona, tienes que tener un certificado de esa persona. Eso sí que es penoso. O sea, penoso, digo difícil, porque luego hay muchas cosas que el resto de humanos desconocemos, por lo menos en mi caso. ¿Cuáles son los procesos burocráticos más difíciles o que lleva más tiempo resolver? ¿Dolly, por ejemplo? Bueno, yo creo que son prácticamente todos, porque lo que estaba comentando ahora mismo Roberto es una dificultad terrible. El tema de las herencias, lo que comentaba Ana, lo mismo. ¿Cómo es posible que yo en un turno de oficio tenga que aportar un montón de papeles cuando están todos supuestamente ya en un ordenador centralizado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la nueva era ha facilitado el hecho de que la burocracia disminuya. Yo creo que no, porque en principio se suponía que iba a ser mucho más fácil porque no habría que presentar los documentos impresos, en papel, pero no es cierto. Resulta que los tienes que presentar igual. O sea que tenemos por triplicado, cuadruplicado, un montón de documentos que a pesar de estar ya en un ordenador central, tú los tienes que aportar igual. O sea, es totalmente absurdo, ¿no? Lo que decía también José Antonio, las citas previas, un primer paso, de criba, ya lo primero. Y después, los trámites para mí más difíciles de todos, hoy por hoy, son una homologación de un título. Eso se encuentra con muchísimas dificultades, gente que viene de fuera para homologar su título universitario o su título de lo que sea. O trámites para permisos de residencia, que eso es brutal, ¿no? Porque no solamente tienen que aportar un documento, que es el de DNI o carné o pasaporte, etcétera, etcétera, sino que tienen que acreditar una solvencia económica. Pero vamos a ver, si yo vengo a este país pero no tengo dinero, ¿cómo voy a acreditar una solvencia económica? Pues yo creo, Ana, que sabes también un poco de esto, ¿no? De la extranjería. Y ¿No podrían agilizarse estos procesos de alguna manera? Son larguísimos.
Volvemos a la misma. Yo supongo que con más medios, porque una de las trabas es la petición de número para poder hacer todas estas gestiones y te lo dan a meses vista. Entonces, una solución sería que hubiese más medios, que fuese más sencillo, más rápido. Pero más medios ¿de qué tipo? Porque hablaba José Ángel de la digitalización que facilitó. Entonces, ¿a qué medios habría que recurrir? ¿A medios humanos, tal vez? Medios humanos, claro, porque tú puedes tener 40 ordenadores, pero si no tienes 40 personas atendiendo los mismos o atendiendo el teléfono o gestionándolo de alguna manera, siga habiendo un paso que es un paso personal, que la persona tiene que ir físicamente a presentar esa documentación. Hay determinadas cosas que no se pueden hacer online. Claro. Entonces ahí sí es verdad que esa recepción debería ser más ágil. Yo no sé si ampliando horario, ampliando personal, ampliando medios. Y cuando hablabas de cuál es el trámite más difícil, es que cualquiera que tenga que enfrentarse uno a la administración es un tema nuevo. Normalmente volvemos a la justicia gratuita, a una declaración de Hacienda. Cualquier permiso que pides en un ayuntamiento para algo, permiso de obras. ¿cómo es posible que tarde hasta años en darse un permiso? Sí, el permiso de obras, claro, que también quería hablar, bueno, ese es larguísimo también, para que te den la autorización para hacer una obra determinada, ¿no? Hombre, tan largo que hasta el extremo de que se conoce a veces a alguien que solicita una licencia para hacer su casa y cuando se la dan, el constructor ya le cobra muchísimo más porque pasó tanto tiempo que los precios subieron. Totalmente. O sea, esto es absolutamente vergonzoso. Y otro también, aparte de la licencia de obras, que eso es brutal también, es el tema, porque ese también, vamos, cuando alguien quiere abrir un negocio, un simple negocio, la cantidad de papeleo que le piden, la cantidad de trámites, bueno, mucha gente desiste. Y no digamos un cambio, por ejemplo, antes era un negocio, yo qué sé, una carnicería, y ahora quiero convertirlo en una peluquería. Madre mía, si no continúas en el mismo capítulo. Y así todo, vamos. Tiene actualizaciones. Exactamente. Dependiendo mucho, eso depende mucho de cada ayuntamiento. Cada ayuntamiento registra, tiene sus hábitos. Pero yo quería comentar el número 1, que es el de la dependencia. ¿El de cuál? La dependencia. Cierto. Es decir, la dependencia es el 68% de la repercusión que... Una cosa que tenía que ser urgente, ¿no? Entonces se van muchos dependientes a año y pico, muchas peticiones. De hecho, sale cada poco estadísticas de que han fallecido en ese proceso no sé cuántas gente, porque lógicamente pues cuando se pide eso, y es que muchas veces son casos reales, de situaciones reales, ¿no? Que hasta en un momento determinado no existían, pero de repente existe. Entonces cuando empieza ese proceso, aparte de la burocracia, aparte de tal, pues estás en el limbo, no sabes qué pasa con ello. De repente a lo mejor sí recibes al año y pico una resolución que, oiga, es que le falta no sé qué. Cuando te contestan, que a veces en ayuntamientos ni contestan a según qué cosas, Claro. Hay gente que hace denuncias y no contestan. Pero yo os quería preguntar, ¿son necesarios tantos requisitos? Por ejemplo, tú hablabas de la ley de dependencia. Una persona que puede demostrar precisamente que lo necesita con unos informes médicos y creo que no con demasiado más, ¿no? ¿Y por qué entonces tanto requisito? Partimos de lo mismo que decía Ana, es decir, los recursos. No hay medios. No hay medios. No hay medios Entonces, hay más peticiones de gente que puede con ello y tampoco hay dinero. Es decir, porque muchas veces aprueban. No, pero no pregunto yo eso, pregunto porque aparte la gente se queja de que les piden muchos papeles, que a veces tienen que ir a buscar aquí y allá al otro lado, gente que además es dependiente, que no se puede mover, tienen que sacar papeles de un juzgado, de un médico, de no sé dónde. Pregunto yo si son necesarios tantos requisitos para aprobar una ayuda de dependencia, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues es lo que está establecido. Efectivamente. El segundo es el tema de las peticiones al INS, es decir, todo lo que son solicitudes de invalidez, todo ese tema de viudedad, todo este tema, al final algunas van más ágiles, pero hay otras que las de invalidez. Pero esta agilidad de la que habláis es en cuanto a esos medios. Sí, lógicamente. Pero yo lo que pregunto, la exigencia de tanto documento para una cosa tan sencilla como puede ser una persona que puede demostrar que es dependiente con 2 papeles. Es que partimos de una cosa, ¿no? De un principio.
que es el principio garantista, ¿no? Es un principio jurídico que parece que lo están aplicando en todo. Entonces, no, para no cometer errores, no, para que no haya un problema, los más requisitos, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta, no solamente no disminuyó el papel, que era de lo que se trataba, sino que aumentó. O sea, es que yo me acuerdo cuando empecé a trabajar hace tantísimos años, 40, era mucho más fácil presentar algo. Era una copia y tú te quedabas, te la sellaban y te ibas para casa. Y ahora Pero aportabas tus documentos, Pero es que ahora es como, ¿cómo decirte? Es triplicado la documentación que se aporta. Es lo que pienso, que se han triplicado el papeleo. No, se ha aumentado. Lo que está poniendo es poner trabas. No sabemos qué. Y antes era un documento de bienes, pero ahora es el de bienes más el de catastro, más el de no sé qué. Y date cuenta de que teóricamente en esa criba hablan de incorporar la IA, pero bueno, eso es una utopía. bueno, hablamos mucho aquí, a veces nombramos la IA, que es... Bueno, sería una solución. Son las siglas o un acrónimo de la inteligencia artificial, ¿no? Lo digo porque el otro día alguien preguntaba, oye, ¿y eso que decís de la IA, qué es la IA? Pues la inteligencia artificial. Y lo tremendo es que todo esto que estáis contando dificulta la posibilidad de hacerlo a una persona normal, ¿no? Que está en su casa y que no entiende de papeleo y tiene que recurrir a profesionales, que era lo que antes al principio comentaba Norberto. Entonces, todo esto es dinero. Sí. Claro. Es dinero para la persona que hace ese trámite. No sé si esto va a tener algún tipo de solución, porque lo que decía ella de la garantía, de que nadie se sienta desvinculado, va a llevar a que haya más gente que ponga en duda la situación o la circunstancia y entonces quieran ir más allá. Lo que hablaba al principio yo de lo de herencia, el registro, después de haber pasado por notaría, después de haber pasado por un montón de cosas, y te llama y te dice, no, es que nos faltaba. Entonces es cuando dices tú, no, o sea, no puedo subir esto. Bueno, pero a un eso profesional, cuando te llaman y dicen que os faltaba, es porque la persona que te atendió no te dio un listado de todo lo que necesitabas llevar, ¿no? Ahí ya no es culpa de la administración pública, sino del personal que no te informó como era debido. Segunda visita con todos los papeles presentados. No es donde llego y digo, ¿qué tengo que hacer? No, esa ya había sido hecha. Por eso te digo que a veces también falla... Sí. Claro, la propia administración o el funcionario, ese es el cribado que tiene que hacer. Es decir, coger el listado de lo que te mandó, oye, esto está, pero delante de ti, no después de cuando analiza otro funcionario a los 3 meses y dices, no, es que falta esto. No, y además eso es bastante frecuente, porque si pasa una vez a alguien y dices tú, bueno, fue un despiste, todos tenemos derecho a equivocarnos, pero ya cuando esto ocurre de forma reiterada, es también a lo mejor un fallo de esos empleados. Sí. Como no está en el protocolo. O sea, que no tienen contigo la consideración que debieran tener estando detrás de aquel mostrador o aquella mesa de donde te atienden, porque no es de recibo que te hagan ir 200 veces a llevar unos papeles que no te dijeron la primera o la segunda que debías de llevar. Que a veces siempre vamos contra la administración, contra los gobiernos, contra tal, pero entre ellos y la persona que hace esa gestión, hay otras personas que también, de forma encadenada, tienen que hacer bien su trabajo. Digo yo, no sé. Pero sin embargo, yo creo, por mi experiencia, que siempre me encontré con gente amable que sí, si veías o tenías la sensación de que sí estaban solucionando, sí estaban haciendo. Bueno, la amabilidad yo creo que es un requisito indispensable, encima no hay que agradecer que sean amables, es un requisito indispensable cuando estás en un trabajo cara a un público y tratando con un público. Sí. Encima no vamos a llevarles un ramo de flores porque nos atendieron bien. Digo yo, uno es que sean amables porque están cumpliendo bien su trabajo y con educación, y otro es que sean unos bordes y unos antipáticos, y a esos a lo mejor habría que ponerles el finiquito. Ya. Pero ya no es el tema del funcionario que está trabajando mal,
sino es que el miedo que tiene ese funcionario a tomar una decisión de que no... Porque las decisiones las toman ellos, ¿no? Los funcionarios, la mayoría, la decisión primaria de un expediente es del funcionario. Entonces, ahí la cadena se va creciendo de tal forma de, bueno, si no me traen esto, pues a lo mejor, oye, yo no me quiero mojar, hablando en plata. Entonces, bueno, es una cadena de circunstancias, desgraciadamente, que van en contra todas con el... Bueno, y yo estoy pensando, a propósito de lo que dices, como tengo mucha maldad, pues estoy pensando que todo eso que dices, que a veces no están así, porque todos hemos conocido casos de un montón de expedientes en los que, por arte de magia, uno que estaba al final surge el primero. ¿O no? A veces depende también de la relación que tengas con la persona que lo tiene que gestionar, ¿no? La persona, Digo, no, pregunto, no acuso. Nos estamos olvidando de los que tienen que firmar Entonces, al final, que son el concejal, la comisión de no sé qué, y pues va, de la comisión pasa al pleno. Estamos hablando de un proceso más o menos de un ayuntamiento, pero en otros organismos todos tienen ese proceso. Los que estamos aquí y parte del extranjero, como dicen, hemos visto indicios de presuntas corruptelas, ¿o no? Hombre, por supuesto, Merche. Eso existe y Claro. existirá. Porque también siempre se echa la culpa a lo que está más arriba, y lo que está más arriba, como decía antes, Claro. A veces no llega. tiene muchos escalones Claro. por debajo que son los A que, veces, como dices tú, toman decisiones. Exactamente. A veces no llegan ni a los que están arriba. Porque ya los que están abajo, hay expedientes que por lo que sea, de repente un expediente está el último de la cola. Y ocurre. En trámites administrativos, y no sé qué. Y resulta que eres amigo de alguien o conocido o tal. Oye, mire, yo presenté un expediente a aceptar. Oye, de repente aparece. Y eso ocurre también, Sí, ¿eh? Eso ocurre. Y ocurre lo contrario. Y esto te lo digo por experiencia porque lo vi y tú sabes dónde y cómo y cuando te diga el caso. Un montón de expedientes con uno que estaba abajo del todo. A lo mejor el que no interesa sacar adelante se pasa al final, ¿eh? Y yo iba con una persona que iba a preguntar algo sobre aquel expediente y el empleado que estaba en aquel momento, que no debía ser el que metió ese expediente a la cola, dijo: ¡Uf! Este está aquí desde el 1997, y estoy hablando de que cuando nosotros vimos esto era el 2016. Sí, bueno. Es que los Pero aquel expediente hay mucho de murió eso. allí en el limbo, Sí. no se sabe por qué estaba muerto Sí. allí. Bueno, yo sí lo sé. Sí, Y estas sí. cosas está bien que las comentemos Claro aquí, que sí. porque a veces la gente va a un despacho de estos, una oficina de una administración pública, y carga todo contra esa administración. Y que, de acuerdo, las administraciones también tienen que tomar medidas con según qué cosas que probablemente o seguramente lo están haciendo bien, pero que también hay esos intermediarios, vamos a poner intermediarios entre comillas, que están ahí, De y todas que formas, a veces, no sé, se interponen un poco en la buena marcha del proceso. Digo yo, sí. porque ya os digo que con mucha maldad. La administración en sí misma es como una especie de monstruo. Es enorme, con estamentos, con escalones, con intermediarios, con los que están aquí, los que están ahí, el jefe, el subjefe, el director, el subdirector. Es todo es un engranaje tan sumamente complejo que ya la propia administración es como si pusiera ya trabas a los ciudadanos sin quererlo o queriéndolo, no lo sabemos. Pero es muy farragosa la administración. Cualquiera, tanto la administración de justicia como el tema administrativo de permisos, de no sé qué, es todo un mecanismo de verdad que para el ciudadano de a pie se encuentra muchísimas veces con una pared. Si estamos al loro de lo que está pasando en la sociedad, con investigaciones y con casos, hay casos que se investigan en 0, y hay otros casos que llevan tiempo durmiendo en un cajón. O sea que corresponde a intereses. También es cierto que no está relacionado, como lo que estamos hablando ahora, de los usuarios habituales. Pero sí que es cierto que a veces hay gestiones que se podrían solucionar rápidamente, de llevar a cabo, y duermen un poco ahí, tienen una siesta temporal, que no sé quién la hace, pero... El problema está en los propios funcionarios.
el funcionario que ingresa se empieza a encontrar con barreras tremendas. Es decir, se empieza a encontrar con que un proceso que es sencillo, le piden un informe, le piden tal, pasa a otro sitio, hasta que no lo prueba no vuelve, después tiene que mandarlo a otro sitio. El propio funcionario se empieza a topar. Es decir, es que muchos de los funcionarios chavales jóvenes que tienen experiencia mejor de empresa, que tienen tal, de repente entran en esa máquina y al año se dan cuenta de decir, no, jóvenes y mayores que están acostumbrados a otro sistema de trabajo y que se encuentran con esto. O sea, les cuesta mucho a veces ponerse al día. Son ellos. Sí. De hecho, hay ayuntamientos, y yo conozco un caso concreto, que no están pagando a algún profesional externo porque los empleados del ayuntamiento, aparte de que, como decía Ana, falta personal, no saben, con tanta burocracia que les ha metido encima, no saben resolver aquello, no saben cómo tienen que hacer para pagarle aquel trabajo concreto a aquella persona. Ya, pues es un poco lamentable. Yo me gustaría decir que no toda la administración es igual, porque siempre, yo creo que ya lo dijimos alguna vez, que Hacienda es rápida donde las haya. Sobre todo si te tiene que cobrar. Tiene unos medios a nivel informático, de personal y tal, que vamos, la compra rápido. Entonces, si la administración, estoy totalmente de acuerdo con Lucita, es muy farragosa, es muy piramidal, pero... Lucita hoy no está. Empezaba por él. Pero bueno, que estés de acuerdo con ella está bien, porque sois todos compañeros al final, ¿no? Pero que hay distintas pistas en este nuestro circo de la administración, las hay más rápidas. Las hay más rápidas cuando es ingreso los dineros. Ahora, cuando tengo que darte un permiso, tengo que pagarte una factura, tengo que tal, ahí me puedo permitir el lujo de ser más lento. Quizás que igual no protestamos lo suficiente, porque claro, si Hacienda nos cobra rápidamente o no te devuelve lo que te tiene que devolver hasta 30 de diciembre, pues parece ser que eso nos molesta, lo comentamos en la barra del bar, pero no, bueno, a mí me parece muy grave. Sí, ¿no? Y te dicen, es lo que hay. Sí, y con que te lo devolvamos antes del 31. Claro, estamos en los deberes. Sí. Claro. Yo opino, para dar un poco un tinte de ojalá me escucharan bien, ¿no? Como una especie de pequeña solución. Yo creo que en todas las administraciones... Eso, las maldades yo y tú la solución. Muy bien. En todas las administraciones donde un ciudadano de a pie tenga que entrar para algo, tendría que haber una persona exclusivamente para atender a las personas o mayores o con más dificultades para acceder a determinado papeleo, exclusivamente allí. Es una de las soluciones que van. Y se crearía otro puesto de trabajo. Un servicio de información totalmente, concreto. pero de verdad. No de eso de no, usted es la cita. No. Mire, yo por favor, ¿me puede ayudar incluso a rellenar este documento? Que a veces un funcionario que trabaja allí no tiene por qué hacerlo. Está haciendo otras funciones. Pero sin embargo, imagínate que yo voy con un papel. No, usted tiene que rellenarlo. Es que no sé hacerlo. ¿Qué tengo que ir a un abogado para que me lo rellene? Pues... Pero una persona allí... Depende del funcionario que te toca. Sí. Bueno, pero no es su trabajo, me refiero. Entonces, eso tendría que estar allí permanentemente para ayudar. Hablamos de las administraciones públicas, pero hay empresas también, y es que te estaba escuchando y me estaba viniendo a la cabeza un banco. Un banco que vas a sacar dinero y ahora ya no te lo dan en la caja, tienes que ir al cajero tú y si no sabes, pues te aguantas. O sea, que eso todavía está, porque son empresas privadas. Yo complemento el tema personal, aparte de la cita online, hay que facilitar también con email, hay que facilitar con móvil, es decir, hay que facilitar todo tipo de conexión con la administración, no solo la presencial, ni la online. Pero eso se hace, ¿no? No. La gran mayoría tienen, la gran mayoría online, y algunas porque les exigen el tema presencial. Pero eso, las demás... ¿Y por teléfono no te atiende? Muchas de ellas no. Es decir, que... o te ponen en la música. No te atiende. 10 minutos hasta que cuelgan. Entonces es obligatorio de que se conteste, es obligatorio que se intenta. Y lo que tú decías de empresas de seguros, empresas de bancos, empresas de prestaciones, de tal, que tendrían que estar en la misma orden. Mira, os voy a decir una cosa que es una tontería y que posiblemente no les da cuenta, pero... Pues tonterías aquí no, ¿eh? Sí, hombre, una pequeña. Que somos gente seria, Norberto. Una pequeña, mira. Vale, es pequeña. Vas a la farmacia,
porque estuviste en el médico y te cargó en tu tarjeta que tienes que tomar los medicamentos. Vas a la farmacia, el empleado de la farmacia, la empleada, coge la tarjeta, la pasa por allí, tienes que tomar. Digo, sí, esos dos últimos, vale. Va, los busca, te los trae, con el lector los lee, tal, y luego tiene que ir y recortar, y ponerle el celo allí. Y dices tú, no, ¿eso qué es? También habría que poner el dedo, que a mí me parece como innecesario, puesto que ya se leyó. Claro. No puede pasar esa lectura directamente. Pues oye, es verdad, ¿eh? Es una cosa que a mí me parece como Pero nos acostumbramos y lo sí, vemos como y nos parece normal. Es como un entorpecimiento de la tramitación, pero en este caso es para los que están detrás del mostrador, no para nosotros, porque nosotros al fin y al cabo nos van a dar la medicación en el momento. Pues, para terminar, Norberto, una última pregunta os voy a hacer, porque bueno, veo que lo de la burocracia no nos mola a ninguno, ¿no? Mucho. No. ¿Creéis que sería necesaria una desburocratización? Uy, pues mira qué palabra busco tan complicada de decir, ¿no? Desburocratización, eso. ¿Sería necesaria? Sería totalmente... Por el bien, bueno, pues la comodidad de los ciudadanos, incluso de los funcionarios que, bueno, pues también a veces, como decía José Ángel, se les complica mucho el tema. Yo hay una cosa que sí que digo que no debería de haber tanta burocracia, porque estoy en la parte de acá, porque no conozco la justificación de la burocracia en la parte de allá. Y en tu parte, ¿qué crees que habría que quitar? Si crees que hay algo que habría que quitar. Pues mira, yo creo que hoy día que existe una especie de lista ya hecha de toda la gente con sus números de carnet y con todas esas cosas, el simple hecho de la lectura de tu documento de identificación, a las personas les tendría que llegar todos esos datos que te piden tuyos. Es decir, que no fuera, pues ahora relléname este papel, pues ahora relléname este otro, sino que esos datos fueran, digamos, al depósito de lo que tú quieres conseguir. Pero que esa tecla no la puedo tocar yo. Loli, ¿tú crees que habría que quitar algo, poner algo, sobra algo, falta algo? Yo creo que había que hacer una reforma de la ley administrativa para empezar, para agilizar los trámites. Una buena reforma, es mi opinión. Complicado, ¿no? Cualquier cosa que suponga una reforma, Loli. Una ley nueva normalmente Claro, mejor todavía. Yo a mí me gustaría que hubiese coordinación entre las distintas administraciones. No la hay ahora, ¿no? No la hay. Trabajan como si fuesen países diferentes. Pues no, parece increíble con todo esto de volvemos a la misma. ¿Cómo la es tecnología, posible, claro. ¿Cómo es posible que entre administraciones no haya esa coordinación o esa autorización para recoger datos, que era lo que decía Norberto? Yo, ayuntamiento, tengo tus datos de Hacienda, por ejemplo, o de Sanidad, para la ley de dependencia, porque yo con mi DNI tengo un historial médico en un hospital público, tengo que rellenar yo todo eso cuando se podría volcar y decir, oiga, si usted tiene algún otro papel de manera privada que no coste en lo público, tráigalo, pero lo público está aquí todo, porque estos organismos están Y no debe ser tan difícil cuando los hospitales sí la hay, ¿no? Ya, pues no se hace. Están absolutamente... Pero hace poquito, ¿eh? No, pero están con los médicos. Toda la historia clínica tuya. Todo, aparece enseguida, no tienes Pero que llevar nada. sí existe ejemplos. Por eso te digo que tan complicado no debe ser, más para como dice Loli, para un monstruo que es la administración pública, que es monstruosa en volumen, pero también en dinero. Sí existe ejemplos, pero siempre relacionados con dinero. Hacienda y la Seguridad Social para el tema de prestaciones están conectados. Es decir, tú pides una prestación de administración y la Hacienda comprueba cuáles son tus ingresos y cuáles están para lo que quieren. Claro, para lo que les interesa. Para lo que les interesa, sí están conectados. Entonces, bueno, estamos en lo mismo, que predomina el interés de la administración y sobre todo el interés económico sobre el interés social. Claro, eso supone ingresos para la administración, por eso son tan ágiles en esto. Entonces, claro, se supone pues, que pueden hacerlo, porque lo tienen. Con lo cual, simplemente es ampliar el tema. Tienen tal barbaridad de ordenadores y de programas
que puedan hacerlo. O sea, que estáis de acuerdo en que hay que desburocratizar un poquito todo esto, ¿no? Totalmente. Sí. Hay que descentralizar. Totalmente. Bueno, pues ya ven, amigos de Hola Tantos y amigas, que aquí los compañeros están todos de acuerdo en que hay fuera tanto papeleo, fuera tanta gestión para facilitarnos la vida. Así que, como no sabemos qué va a pasar, pues digamos aquello que decían las abuelas, ay, que Dios nos coja confesados. Bueno, la tertulia terminó, pero no se vayan, porque vamos a celebrar el fin de año. Como no estaremos aquí ese día, queremos brindar hoy con todos ustedes y desearles ese año nuevo feliz. Cuidado. ¿Al ojo de quién fue? Vamos a desear a todos los teitantos que nos ven, que nos siguen, muchas gracias por hacerlo. Vamos a desearles un feliz 2026, ¿no? Acabamos el 25. Chicos, que no os pregunté, ¿terminasteis bien el 25? Muy bien. Sí. Ahora con mucha Bien. ilusión para el ¿Y 25. por aquí? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ¡Feliz 2026! Sí, sí, sí. Alegría para todos. Eso. Eso. Mucha salud. Salud, salud. Y dinero, ¿eh? Que no falte. Salud, dinero y amor. Eso. Eso. que tengan un año 26 maravilloso. Pues. Efectivamente. Hasta la semana que viene. Adiós. Que ya estaremos en el 9 año, ¿no? El nuevo año. Nuevo año. Se te ha subido ya. Ya se te ha subido. ¡Hala, pues yo ya estoy bien! Menos mal que da 0-0.